Y saludamos al caro amigo Víctor Pavón, quien estuvo ayer, que dio una clase magistral. Tuvo mucha repercusión la presencia de Víctor Pavón aquí ayer en nuestros medios y lo volvemos a convocar por lo menos por unos minutos para que luego del resultado, entre comillas, de ayer, al parecer de la aprobación de esta historia de la superintendencia de jubilaciones en el Senado. Bueno, queremos saber cómo sigue esto, qué repercusión hay al respecto, quiénes quedaron dolidos, quiénes quedaron contentos. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día, Bruno. Siempre es un gusto compartir contigo. Sí, en efecto, realmente aquí nuestra participación, y te agradezco mucho siempre la invitación, causó por lo visto mucho resquemor en algunos, pero también muchos halagos. ¿Recibiste a alguien? ¿Te vio? Sí, mucha gente, mira, Bruno, mucha gente. Yo creo que es importante. No, pero ayer yo creo que viste, no porque estés vos acá presente en directo físicamente, digamos, pero ayer vos diste como una cátedra exacta de lo que pasa, la situación exclusiva de este tema en particular. Y describiste desde todas las aristas y muy claramente, porque eso es lo que denotó ayer tu exposición, esa claridad y de manera didáctica señalaste los puntos positivos y aquellos que hay que cuidar para que no se transformen en puntos negativos también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Mira, Bruno, como para complementar, ¿verdad?, con lo que estábamos hablando. Cuando se politiza y se buscan intereses sectarios a una reforma o al cumplimiento de una normativa constitucional para granjearse, digamos, la simpatía de ciertos sectores, se acude lamentablemente a la mentira. Y yo quiero invitarles a las personas aquí públicamente a través de BM Online y obviamente el canal, que vean y busquen en Google la audiencia pública que se llevó a cabo para tratar este tema. ¿Qué es la audiencia pública? La audiencia pública está establecido desde luego en nuestro cuerpo positivo jurídico nacional, por el cual cuando se va a tratar un tema en el Congreso, hay que hacerlo público. Se invita en este caso a la gente, a los interesados, a la ciudadanía en general, para exponer sus pareceres, los puntos de vista, diferencias, etcétera, sobre un proyecto de ley. ¿Y eso se hizo o no? Se hizo en septiembre de este año, por eso yo le invito a la gente, se puede buscar ahí, inclusive se puede mostrar. Y vos sabés, Bruno, y esto para la audiencia, ¿verdad? En esa asamblea, o sea, en esa audiencia pública, ya se acudió a la mentira. Allá. Es decir, los propios sindicalistas, no todos, pero los que estuvieron ahí, y algunos legisladores, ¿sabes qué dijeron? Que el proyecto de ley de supervisión de los montos jubilatorios tiene como objetivo privatizar los fondos jubilatorios. Y no es así. Y no es así. Porque cualquiera que haya leído el proyecto, ¿verdad?, sabe que el objetivo nunca fue, y no es desde luego, privatizar. O sea, allí ya empezó el tema. Cuando se instaló ese tema, el nivel del discurso se elevó a tal punto que ya no se trataron de los temas sustanciales. Por ejemplo, esto es necesario, realmente necesitamos una superintendencia. ¿Qué criterios técnicos hay que tomar en cuenta? No se trató lo medular. Exactamente. Hay que convocar también a los interesados. Y en esa audiencia pública, Bruno, es muy importante señalar que cuando se instaló esa cuestión de que acá lo que se busca es privatizar y manotear el dinero de los jubilados, que fue asusado a partir de ahí por cierta prensa y por ciertos intereses, desde luego que siempre van a estar involucrados en estas cuestiones, empezaron a horadar, a erosionar un proyecto de ley que
por supuesto, se puede siempre mejorar. Ninguna obra humana es perfecta, pero el de contar con un ente supervisor, como lo dice la Constitución, es algo necesario, y el proyecto realmente guarda y garantiza precisamente los fondos previsionales o los fondos jubilatorios para que no haya este festín, este robo escandaloso que hoy se produce en el Paraguay, cuando que sabemos que los mayores robos que se hicieron en el Paraguay provinieron de los fondos de los jubilados, como ocurrió con Cajubi, 187 millones de dólares. Y Cajubi, recientemente, Bruno, con la caja precisamente de estos sindicalistas de la Citrande, que no dijeron nada, cuando hace apenas unos meses atrás 10.000 millones de guaraníes se le otorgaron a una empresa comercial, donde supuestamente, ¿verdad?, se iba a tratar de ayudarle a esta sociedad privada. Entonces la pregunta que yo me hago y que le invito a los oyentes que también se hagan: ¿está bien que un fondo de jubilaciones que van a ser obviamente utilizados por las personas en su vejez sean destinados a una empresa comercial en donde no se sabe realmente cuáles van a ser los resguardos, o se van a minimizar o maximizar los riesgos? Rubén Darío Comercial. Rubén Darío, se le facilitó eso no se estudió $1,500,000. Bueno, eso no se estudió nada, Bruno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La Constitución habla de un marco regulatorio necesario, y yo celebro que el Ejecutivo haya enviado y cumplido con los trámites de rigor. Y me vuelvo a remitir a lo que se denomina, ¿verdad?, la audiencia pública, que ahora sí encuentro y podemos pasar. Yo creo que es importante también que la audiencia sepa que en esa audiencia pública se instaló primero el tema, una gran mentira por cierto, de que lo que se buscaba era privatizar los fondos jubilatorios. Perdón, ¿y por qué se apeló a ese término, digamos, a lo de la privatización? Porque el surderío y la izquierda que abunda en los partidos políticos y entre los sindicatos es tan alto que ellos aborrecen todo lo que significa supervisión. Y quiero dar nomás ahí mi opinión. Detestan todo lo que es privado y en el fondo, ¿verdad? Pero cuando en realidad eso el proyecto no habla. Lo que el proyecto habla es que las cajas de jubilaciones podrán tener un sistema de reparto y también un sistema de capitalización individual. Las cajas jubilatorias privadas, donde miles de personas aportamos, porque no tenemos ninguna garantía en el IPS de que alguna vez vamos a jubilarnos, y muchas personas aportan a su sistema previsional privado, que son muy buenos, por cierto, aquí en el Paraguay. Lo hacen a través de un sistema de capitalización individual o un sistema mixto de reparto y capitalización. Y eso está muy bien. Si fuera por mí, desde luego, y esto quiero un poco aclarar también, no aclarar, sino que sencillamente decir y aprovechar este momento, Bruno, para decirme que ¿por qué yo defiendo el control del Estado a las cajas jubilatorias? Sí. No es que yo defienda, sino que la Constitución dice así. Si fuera por mí, como libertario, no deberían existir esos tipos de controles. Pero siempre son importantes. Siempre son importantes. Pero en este caso, hay un artículo 95 de la Constitución. El artículo 95 de la Constitución que avala esto, nos compele a los paraguayos a garantizar eso. En consecuencia, yo puedo decir, los fondos jubilatorios tienen que ser administrados por los interesados, por los involucrados. Yo he dicho, y puedo dar testimonio de eso, Bruno, lo dije aquí en varias oportunidades, que los fondos jubilatorios del IPS deben retornar en su administración a los empleadores y a en este caso, los trabajadores. Los trabajadores pagan el 9% y los empleadores el 16.5%. En consecuencia, ahí no tiene nada que ver el Estado. Ahora bien, otra cosa diferente es el proyecto de ley. El proyecto de ley es remitido por el Ejecutivo y le dice al Congreso: señores, tenemos que reglamentar el artículo 95. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos, Bruno? Que el proyecto de ley del Ejecutivo está bien. Se podrían corregir algunas cosas más. Perfecto. Darle, por ejemplo, mayor participación para que, por ejemplo,
Por ejemplo, una idea que yo pondría allí, que yo creo que sería interesante, es disminuir totalmente la posibilidad de que los fondos jubilatorios sean utilizados en los bonos del Estado, por ejemplo. Eso es algo que se puede discutir. Pero el proyecto, Bruno, no le prohíbe a las cajas llevar a cabo esa actividad, porque las cajas siguen manteniendo su propia autonomía. Si IPS o la Citrande pretende, por ejemplo, invertir en bonos del Tesoro, pues será una cuestión autónoma de esa caja. Particular. Exactamente, particular. Que esta superintendencia lo que va a hacer es ver, bueno, señores, si ustedes deciden eso, entonces nosotros le vamos a poner y le vamos a colocar aquí en este proyecto de ley los requisitos. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos. Cuestión que no se hizo y por eso se robaron esos 187 millones de dólares. Y en la Citrande, de Cajubi, y en la Citrande se llevaron esos 10 mil millones de guaraníes porque no había ningún tipo de control. Claro, lógico. Entonces, en esa audiencia pública, e insisto en esa audiencia pública, porque la gente pues dice, ni siquiera se debatió el tema. En esa audiencia pública se debatió el tema. Pero no se debatió el tema, como vos dijiste, Bruno, medular. Se entró en una cuestión politiquera. Es decir, sí, aquí, señores, lo que se quiere es privatizar todo el sistema. Y el proyecto no habla de eso. Entonces, toda la gente, de luego, ¿verdad? Las multitudes, pues, siempre le siguen generalmente a personas generalmente que no tienen una capacidad de discernimiento, que solamente ven el árbol y solamente el bosque, y que ven sus intereses. ¿Jesús o Barrabás? Exactamente. Entonces hay varios legisladores asusaron a los sindicalistas y los sindicalistas a su vez a sus miembros. Entonces se instaló la idea que este proyecto... Y hay que soltar a Barrabás. Exactamente. Se tiene que privatizar. Cuando que el proyecto no dice, en consecuencia, ¿se hizo o no la audiencia pública? Se hizo la audiencia pública. Decime, esta cuestión de la ANDE, estos señores que fueron tomados por la policía, digamos, y después soltados, creo que son 30 o 31 en general, en total. Esto de la ANDE se debió a esta cuestión del préstamo a la casa esa que mencioné. Pero por supuesto Rubén Darío Comercial. Mira, Bruno, todo está relacionado. Todo tiene que ver con $1,5 todo. millones. Entonces totalmente estaban defendiendo eso. ¿Sabes lo que pasa? En primer lugar hay que ser sinceros y esto hay que repetirlo porque muchas veces cuestiones del sentido común, por lo visto, no son muy del común de los sentidos. El derecho a manifestarse es un derecho constitucional. Sí. Lo que no se puede es tirar bombas y agredir a la policía en un lugar determinado para ingresar de manera sin los recaudos suficientes y obviamente que garanticen la seguridad de las demás personas. O sea, yo puedo irme ahora frente al Congreso y decir, señores, yo no quiero esta ley por esto y por esto. Pero lo que no puedo es agarrar una bomba, es decir, en este caso, ¿verdad?, un proyectil, esto que vimos ahí, y dispararle directamente en la cara a los policías, porque eso no está bien. Por supuesto. Entonces nosotros tenemos que resguardar también la civilidad. Y la policía obviamente tiene que responder cuando hay lo que se denomina un desmán de todo lo que significa la conducta de los manifestantes. Yo no le estoy defendiendo en ninguna parte, ni de una ni una parte a la violencia. Lo que defiendo es el derecho a la persona a manifestarse, pero defiendo que las manifestaciones se tienen que hacer también respetando el igual derecho de los demás. Porque estas personas, Bruno, cívicamente, cerraron las calles y cerraron las rutas. Entonces yo me pregunto, y le preguntamos acá a la gente, una persona o un grupo de personas puede cercenar el derecho al libre tránsito garantizado por la Constitución y no lo puede hacer. Bueno, al parecer hoy se debió de continuar con esto ahí en el Senado y no hay quórum en la sesión extraordinaria en diputados en este caso, por lo que el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones no se trataría
en el día de hoy. Así que no sé para cuándo se pasaría esto, antes del fin de año me imagino, porque tenemos una semana más todavía. Probablemente pase para la siguiente sesión o directamente ya para el siguiente periodo, que va a ser obviamente a partir de marzo. Pero esto demuestra, Bruno, ahí también que muchos legisladores lamentablemente reculan, le tienen miedo a ciertas personas para llevar a cabo su tarea legislativa. ¿Te parece? Esto se debatió, está la audiencia pública, la gente puede acceder al documento que está ahí en Google, que está en las páginas del Congreso, y allí los sindicalistas y los legisladores pusieron ahí un tema de discusión que lo volvieron político, en el sentido de politiquería. Lo politizaron. Y ¿sabes qué es lo que más ellos decían, Bruno? Que lo vuelvo a repetir. Y eso, vos sabés que cuando uno ve esa audiencia pública, que fue televisada en directo, ¿verdad?, por los medios públicos, y que está en Google, obviamente, en YouTube también, allí se nota que todos los oradores empezaron sencillamente a escarbar el mismo tema. ¿Cómo vamos a privatizar? Acá hay un proyecto del cartismo, acá hay un proyecto del gobierno que quiere poner manos en el dinero de los jubilados. Entonces las personas empezaron obviamente a crear un ambiente. ¿Y quién hace eso? Y ahí salieron algunos legisladores, Bruno, a decir, esto hay que enterrar este proyecto, dijeron. ¿Y quién gesta esto? ¿Quién? Y es lo que te digo. Los parlamentarios. Los parlamentarios unidos con los sindicalistas, porque el político, Bruno, los sindicalistas. El político busca congraciarse con el público. En este caso buscó congraciarse con un grupo politizado, digamos, de intereses de la izquierda que no quiere ningún tipo de reforma, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la reforma del sistema previsional, cuando se habla sencillamente de reglamentar el artículo 95 de la Constitución Nacional, pues entonces ellos se oponen por oponerse. Le ponen palos a la rueda. Entonces vuelvo a decirle a la gente, este tema se debatió, se consensuaron, el Ejecutivo incluso, Bruno, llegó a cambiar algunos de sus artículos y volvió a remitir un anteproyecto o un proyecto de ley, tomando en cuenta la audiencia pública. En consecuencia, yo me pregunto como ciudadano, porque yo no tengo ningún interés en este tema, yo soy un simple ciudadano, ¿verdad? Una persona que tiene la fortuna de estar acá en tu programa y que opina. No, nosotros somos los afortunados. Sencillamente digo lo siguiente: ¿está mal que el Ejecutivo envíe un documento que reglamenta el artículo 95? La respuesta es que eso no está mal. El proyecto habla de privatizar los fondos jubilatorios. Eso no habla. Se hizo lo que se llama la reunión ahí pública sobre este tema en el Congreso. Se hizo se cumplieron todos los pasos. Entonces a mí me duele como ciudadano que los legisladores no tengan la valentía también de mantenerse en sus puestos. De remarcar eso. Y sobre todo, de discutir en el pleno del Congreso los que no están de acuerdo y decir ahí, señores, con el artículo 11, por ejemplo. El artículo 11 habla precisamente de que las administraciones que hablan de los fondos jubilatorios podrían depositar sus emolumentos, su dinero en lo que se llaman los bonos del tesoro. Pues entonces hay que hacer las objeciones correspondientes. Hay que hacer. Porque si no se dice nada y se dice nomás que lo que se busca es llevar todo el dinero a través de una privatización, se está hablando de dos temas totalmente diferentes. Acá no se habló de privatizar los fondos jubilatorios como se dijo en ese momento en el Congreso. En esa audiencia pública. Y esa audiencia fue en septiembre. En septiembre. Quiere decir que con el gobierno pasado ya fue esto. No, septiembre de este año. Septiembre de este año. Sí, pero agosto, septiembre. Ya. O sea, inicio de este. O sea que ya era Santiago Peña el presidente. Sí, ya era el presidente. Perdón. Bueno. Y los 25 senadores que dieron quórum para aprobar la superintendencia de jubilaciones fueron estos. Norma Aquino, ex Cruzada Nacional;
Hermelinda Alvarenga del PLRA, Edgar López del PLRA, Noelia Cabrera del PLRA, Javier Vera, ex Cruzada Nacional, Juana Fara, ANR, Arnaldo Samaniego, ANR, Javier Zacarías Irún, ANR, Lilian Samaniego, ANR, Carlos Núñez, ANR, Colim Soroca, ANR, Derlis Osorio, ANR, Hernán Rivas, ANR, Pedro Díaz Verón, ANR, Zenaida Delgado, ex Cruzada Nacional, Dionisio Amarilla, PLRA, Erico Galeano, ANR, Natalicio Chase, ANR, Nano Galaverna, Lizarela Valiente, Gustavo Leite, Antonio Barrios, Derlis Maidana, Bachi Núñez y Silvio Velar, todos de la ANR. Fueron 25 senadores quienes dieron su voto, su apoyo para aprobar esta superintendencia de jubilaciones que se pasó ahora a diputados, pero al parecer no se tuvo el quórum hoy en la sesión extraordinaria suficiente como para continuar con este proyecto, este estudio de proyecto de ley, y ya no se trataría hoy, por lo menos el tema, se pasa no sé para cuándo, para la semana entrante, que es la última semana del año, o ya para el siguiente periodo que se inicia en marzo. Hay otro tema también, Bruno, que aprovechando un poco la ocasión, vos te vas a dar cuenta que en ciertos medios de prensa y en ciertos legisladores se está haciendo correr, de hecho ya de hace un buen tiempo, de que esto es un atropello. La palabra atropello. Atropellar significa que una persona acciona de manera violenta sobre algo para transgredir un procedimiento, una forma o el fondo de una cuestión e impide lo que se denomina el debate. Entonces me remito a los antecedentes. A ver. El proyecto de ley fue remitido al Congreso y en el Congreso existió una audiencia pública donde estuvieron los representantes gremiales, sindicales, empresariales, los proyectistas y miembros, obviamente, del Congreso y del Ejecutivo. O sea, se obró bien. Se obró correctamente desde el punto de vista de la formalidad. ¿Y dónde estuvo el pecado, entonces? El pecado o el error estuvo en que nuevamente se utilizó esa audiencia pública para azuzar y mentir a los jubilados. Para distorsionar. Diciéndoles, distorsionando la esencia del proyecto, que el proyecto lo que buscaba era, uno, privatizar los fondos jubilatorios, y dos, que todos los fondos del IPS iban a ser manoteados por el gobierno nacional para ser utilizados como palanca o como garantía para nuevos endeudamientos. Ese fue el otro tema, el segundo que hace rato no te había dicho. En consecuencia, eso fue lo que prácticamente generalizó el debate y no se hablaron de los temas que realmente habla el proyecto, como habíamos hablado anteriormente. En consecuencia, cuando se hace esa audiencia pública, se debate y obviamente no hay ningún tipo de atropello. Atropello sería que no haya audiencia pública. Atropello sería que, por ejemplo, habiéndose hecho esa audiencia pública, el Ejecutivo no haga caso de las sugerencias de algunas personas que sí, ciertamente, dieron algunas sugerencias y que obviamente el Ejecutivo volvió a cambiar. Cambió el Ejecutivo algunos articulados y los volvió todavía mucho más participativos, vamos a decir. Y eso está bien. Entonces la pregunta ¿es eso atropello? Y la respuesta es que eso no es un atropello. Se debatió y obviamente cuando la gente no asiste a la audiencia pública y no tiene la participación, donde los partidos políticos no elevan al Ejecutivo, al Congreso, señores, habiéndose esta audiencia pública, el partido político A y el partido político B sostienen esto y eso lo tienen que hacer público. Tampoco lo hicieron.
O sea, no hubo institucionalidad de parte de los que hoy se oponen. Lo que hubo institucionalidad fue de lo que propone el proyecto de ley. En consecuencia, no puede haber atropello. No hubo ningún tipo de atropello. ¿Y qué lectura vos le das a este titular, por ejemplo, en base a esto que me estás diciendo vos, lo del atropello? Autoritarismo, represión y nueva reculada cartista para blindar IPS. Y ahí está. Ese es el ejemplo. Y la lectura, Bruno, es una lectura politizada de un proyecto de ley necesario para el Paraguay, donde lo que aquí tratamos es de hacer entender, como yo lo he dicho en varias ocasiones, tenemos que cumplir con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional habla de reglamentar y establecer un sistema de supervisión de la inmensa cantidad de dinero que le corresponde a los aportantes. Y eso se tiene que hacer. Por supuesto, si yo hablaría desde mi línea de pensamiento como un liberal libertario, yo diría que ese artículo de la Constitución no está bien. Tendríamos, pero para cambiar eso, Bruno, yo tengo que irme a una reforma constitucional. En consecuencia, está mal hablar de este tema en cuanto se refiere a que esto no se tiene que hacer, no tiene lo que haber ningún tipo de supervisión del Estado, porque sencillamente ahora estamos hablando del proyecto de ley que se ciñe a lo que exige la Constitución. Yo podría hablar, pero con mucho gusto podríamos hablar de la necesidad de establecer un sistema jubilatorio de capitalización individual donde obviamente existan el interés directo de parte de los que aportamos, donde no exista ningún tipo de supervisión. Es un modelo que se puede aplicar, pero eso no dice nuestra Constitución. Entonces, yo puedo estar en desacuerdo, pero no puedo desobedecer la Constitución. Bueno, y lo que dice también la carta, ¿cómo es que se llama esto del IPS? La carta orgánica. La carta orgánica. Tampoco se podrá prestar dinero al Estado, del IPS al Estado, gobernaciones ni municipios. ¿Y esto cómo queda? Porque esto es lo que dice la Carta Magna del IPS. No se podrá prestar dinero al Estado. Acá sosteniendo este título, detrás de este título vienen las modificaron, cuestionados puntos, e IPS no podrá comprar bonos, dice. Tampoco podrá prestar dinero al Estado, gobernaciones ni municipios. Como una cuestión de principio, yo estoy de acuerdo con eso, Bruno. Y el proyecto no le dice a las cajas o no le dice al IPS, ustedes a partir de ahora van a tener que prestarle dinero al Estado. No dice eso. Lo que dice es que podrá. Podrá. Ahora, si el IPS, los aportantes en una asamblea sostienen que eso no se va a llevar a cabo, pues se respeta lo que dicen cada caja, o en este caso los miembros de esa caja. Pero no le compele la superintendencia, o en este proyecto no le compele, no le exige, no le obliga a que las cajas digan, miren señores, si ustedes tienen plata, vengan a prestarme aquí al Estado porque acá nosotros necesitamos. Eso no dice el proyecto. Lo que el proyecto dice es que podrán llevar a cabo también esos tipos de inversiones. Pero si lo hicieren, y esta es la parte interesante también del proyecto, se deberá establecer de acuerdo a un régimen de extrema cautela para minimizar los riesgos. Es un estudio técnico. Un estudio es lo técnico. Que vos dijiste ayer. Que es lo que estábamos hablando ayer, justamente. Bueno, y respecto a esta superintendencia de jubilaciones, hubo modificaciones y puntos polémicos del proyecto. La Cámara de Senadores aprobó ayer, durante una sesión extraordinaria de último momento, el proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Y entre los puntos más cuestionables se encuentran las atribuciones del superintendente, que creo que ahora ya se relajó ese punto en particular, se hizo más laxo,
y la conformación del Consejo de Seguridad. Los senadores colorados y aliados aprobaron el proyecto sin mucho estudio ni debate. Bueno, y se modificaron ciertos puntos. Se realizó, por ejemplo, luego de una fuerte presión ciudadana y críticas al proyecto, ciertas modificaciones. Y uno de los puntos más polémicos recae en el artículo 9 de la Fuerza Pública, que establece que el superintendente podrá requerir órdenes judiciales de allanamiento, de auxilio de la Fuerza Pública y de secuestro de documentos que juzgue conducentes para el cumplimiento de funciones, es decir, atribuyéndose funciones fiscales o saltándose los procedimientos legales establecidos, dice. Y, bueno, y estas son las cosas que fueron corregidas. Claro, ¿verdad que sí? Entonces, cuando vos hablas de eso, Bruno, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Hubo o no debate? ¿Hay o no atropello? No, lo que se fue es mejorando el proyecto. Bueno, dice que ahora convocan a una reunión extraordinaria, eso siempre es en diputados, ¿verdad? Sí, señor. A las 11:30 para volver a tocar este tema. Pero hay 37 diputados que dejaron sin quórum la sesión hoy esta mañana e irán, dicen, al Panteón de los Héroes a acompañar a los manifestantes. 22 liberales, 9 del Tercer Espacio, 6 de Fuerza Republicana, pero se llama una sesión extraordinaria para las 11:30 y retomar este tema ahí en la Cámara Baja. ¿Cómo va a continuar esto, según vos? Esto tiene que continuar tratándose de acuerdo al procedimiento de rigor en Cámara de Diputados. Los diputados no tienen que tener miedo de decir lo que tengan que decir frente a sus colegas y desde luego frente a sus representados, que es el pueblo. No tienen que tener miedo, porque los que están en contra de este proyecto, Bruno, no están contra el proyecto, están en contra de todo lo que significa reforma y además mienten. Como de hecho, yo vuelvo a decir, por si acaso alguien no haya visto, ¿verdad? Vayan ustedes, señora, señor, vaya usted por favor a la audiencia pública. En la audiencia pública se le mintió a la gente. Entonces todos los legisladores vieron que los sindicalistas instalaron el tema, aprovecharon de paso también la situación para decir, no, este proyecto lo que busca es privatizar todo lo feo. No podemos ser como Chile, no podemos dejar a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas. Ese no era el tema del proyecto. Entonces se acudió al sentimentalismo en lugar de aprovechar, porque en realidad ellos lo que quieren es seguir con un sistema que hace agua por todos lados. Como dijimos, Bruno, ellos son los que convalidan los robos de sus propios amigos y amigas. Convalidan el robo de los aportantes. ¿O acaso no fue eso lo que pasó en Citrande? ¿O acaso eso no fue lo que pasó en Cajubi? No puede ser. En el Paraguay, Bruno, y esto es un dato importante, prácticamente casi el 10% del Producto Interno Bruto se corresponde al aporte de las personas que quieren jubilarse, ¿verdad? Y a lo que se llama el patrimonio activo fijo, que son las propiedades. Estamos hablando de una suma pero sideral. Son 4.000 millones de dólares. En consecuencia, estos señores necesitan una supervisión, no para perjudicarle al jubilado, sino que al contrario, para beneficiarle al jubilado. ¿Y quién decide otorgar esos préstamos y ese tipo? ¿Quiénes son los ¿quiénes cortan el bacalao? Y lo que ahora cortan son precisamente las famosas, los directorios o las asociaciones que están ahí en el IPS, por ejemplo, el directorio del IPS, donde precisamente ahí hay que ser sinceros, y yo siempre he sostenido eso, la influencia estatal es negativa allí, ¿verdad? Porque ahí creo yo, y es una cuestión de sentido común, que los dueños de ese dinero, que son los empleadores y los trabajadores, sean los que decidan. Porque es una cuestión de sentido común. No hay necesidad ni siquiera de haber terminado el colegio, Bruno, para decir que si una persona aporta, ¿verdad? Si nosotros aportamos
¿verdad? Vos sos el empleador y nosotros somos los trabajadores, supongamos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que decidir dónde vamos a utilizar nuestro dinero. Si viene un tercero, por ejemplo, y te dice, entra acá un tercero, entra acá atropellando, eso era el atropello, ¿verdad? Y que nadie dice nada, por cierto, ¿verdad? Dice, no, señores, ustedes acá no van a decir, yo también quiero poner mi voto. Es más, yo voy a hacer que lo que yo diga realmente se cumpla. Entonces, eso sí es un atropello. Lo que hoy tenemos con la intervención del Estado, así, sin ningún tipo de reglamentación, es el atropello. Nosotros tenemos que hacer cumplir nuestra Constitución Nacional, no porque yo quiera. Yo estoy en desacuerdo, como dije, con esa situación, pero la Constitución nos exige a nosotros, y yo creo que fue correcta la apreciación que tuvo el Ejecutivo Nacional, el Presidente de la República, en elevar a consideración de la gente, en primer lugar, y del Congreso, que se tome en cuenta este proyecto, porque es correcto. Hoy va a venir acá a las 11 y algo, va a venir Pedro Halley, ¿verdad? Que fue el foco, al parecer, de la detonación de todo esto a través de la mira del presidente Peña, que lo vio a Halley como que él era el que estaba hostigando en contra de este proyecto. ¿Vos decís que eso se puede mirar desde esa perspectiva, esta historia? ¿Por qué lo citan, digamos? Lo citan porque es muy fuerte que lo citen al que sea, ¿verdad? En este caso a Pedro Halley, directamente por parte del Ejecutivo. ¿Eso estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cuál fue el pecado de Halley? ¿Cuál fue el pecado de Halley? Mira, yo te cuento algo, Bruno. Yo creo que el señor Halley es una persona preparada, conoce del tema, pero lamentablemente acá lo que se instaló es otra cosa. No se instaló el debate técnico. El debate que hoy en día se hizo, como bien leíste hace rato, se corrigieron algunos artículos. Se hizo la audiencia pública. En la audiencia pública no se instaló el debate técnico. Lo que se instaló es el lenguaje sobre todo politizado y el debate totalmente politizado. A mí me hubiera gustado en todo caso que personas designadas, ¿verdad?, con conocimiento de estos temas, ¿verdad?, puedan ser los representantes realmente. Pero en la audiencia pública, si uno ve eso, y va a encontrar en YouTube, vamos a ver que de lo que se habló fue otra cosa. Entonces, así, vos te imaginas que las personas, había mucha gente en esa audiencia pública, ya se estaba llevando a cabo otro tipo de diálogo, otro tipo de debate. Vos te imaginas esa persona que está allá en Ciudad del Este, en Pedro Juan, en Urarón, en Encarnación, esa persona que por ave motivos es un jubilado y le escucha a sus representantes, están queriendo robarnos, están queriendo privatizar todo, quieren que nosotros ya no nos jubilemos, etcétera. Por supuesto, lamentablemente esa persona le entra eso en el oído y reacciona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a cerrar calle. Y se va y cierra calle. Cuando que en realidad no le muestran, señores, los sindicalistas y los partidos políticos, en este caso los sindicalistas, le hubieran hecho lo siguiente: vamos a hacer una audiencia pública para nuestros asociados y vamos a estudiar artículo por artículo. Primero la filosofía, y eso no se hace. Y eso no se hace. En una plaza pública, los sindicalistas... ¿Y no se hace por qué? Porque no quieren... Porque ellos tienen no temor desean a que se cambie algo. que se cambie el sistema. En el sentido porque a ellos les conviene que esto siga. Porque de una u otra manera ellos están aprovechándose de este sistema sin ningún tipo de control para ellos tener algún tipo probablemente de ganancia o de intereses sectoriales, para de alguna manera también tener lo que se llama una suerte de proyección política. Porque a ellos les conviene. Pero cuando viene un proyecto de ley y le dicen: no, señores, a partir de ahora, si ustedes quieren invertir o prestar dinero, como hicieron con Robert Darío Comercial, ustedes primero me van a presentar estos documentos, vamos a estudiar los ratios de lo que se denomina riesgo, etcétera, ¿verdad? Relación activo-pasivo, todas estas cuestiones técnicas. Pues ahora sí, nosotros estaríamos de acuerdo, pero no así como hicieron, así ya no. Y eso ellos no están dispuestos a discutir. Entonces, lo que los sindicalistas y las personas interesadas, y yo le invito a los jubilados, lo que hay que hacer es irse a una plaza y mostrar en una pantalla gigante, artículo por artículo. Primero explicar el sentido constitucional del proyecto.
Y eso es hacer una república. Hacer patria. Eso es hacer disenso, eso es hacer patria. Y no nomás decir ahora, caer en el buen. Este fue el buenismo, Bruno. Ahora te dicen, no hubo debate. Entonces te hacen ver que lo que estamos con el proyecto, no queremos el debate. Y no es así. Es al revés. En la audiencia pública se hizo el debate, y el debate, por supuesto, más grande se hace en el Congreso. Decime una cosa, pero hay algo que tampoco a mí me cierra y que se debe de corregir, porque el dinero que maneja el IPS es de los asegurados, de los que aportan mensualmente, qué sé yo. Pero el que señala quién va a presidir el IPS es el Estado. Y ahí está, pues. Y no tiene nada que ver el Estado, porque acá dice, pues, no prestar al Estado ni un guaraní. Eso dice la Carta Magna, ¿cómo se llama? Sí, la Carta Orgánica. Orgánica del IPS. Sí. ¿Y por qué el Estado va a designar quién va a presidir el IPS si son los aportantes los que tienen, a través de una audiencia pública o no sé qué cosa, decidir quién va a manejar eso, quién va a presidir o lo que sea? Eso que vos acabas de decir, Bruno, ese es el tema. Ese es el temazo, como dicen hoy en día los teenagers. Claro. Ese es el temazo. Esos son los temas que nosotros tenemos que abordar. Y no nomás llegar aquí con ese discurso. Acá se quiere privatizar. Acá tenemos que enterrar este proyecto. Acá lo único que me acusaron a mí a defender a los ricos, por ejemplo. ¿Ah, sí? La primera persona que siendo pobre le defiende a los ricos. Y yo no le defiendo ni al rico ni al pobre. Yo defiendo la idea. Vos no sos pobre, vos no sos pobre. No, pero en el sentido vos de sos que... rico en conocimiento. No, pero viste que de valores, la gente pues no entiende que cuando uno defiende un principio, una idea, lo tiene que hacer de manera, obviamente, estudiando el proyecto y en este caso tomando en cuenta lo que la Constitución dice. Si fuera por mí, desde luego ese artículo 95 de la Constitución Nacional, a mí personalmente ya me da tipo urticaria. Pero yo puedo criticar la Constitución. Lo que no puedo decir es que vamos a desobedecer la Constitución. ¿Sabe por qué? Porque yo caería en la estrategia de la izquierda. Los izquierdistas, ¿verdad? Y los dilentistas, los que buscan el nihilismo, los que buscan nomás el punto intermedio para caer bien con todos. Esto pues, es el famoso, hay que caerle bien a todos. Yo no le quiero caer... Café con leche. Exactamente. Acá hay que ser directos y hay que ser, sobre todo las cosas, coherentes. Y ser coherente significa defender la Constitución, defender la audiencia pública que se hizo en este caso concreto y obviamente defender la labor del Congreso. Por eso que los diputados tienen la obligación de tratar este tema. Bueno, las oficinas de la ANDE están cerradas por movilizaciones, pero se garantiza la energía. Estamos saliendo a través del canal 21 y canal 27, o sea que nos ven y nos escuchan, quiere decir que hay fluido eléctrico todavía. Sí. Bueno, ahí te das cuenta, por ejemplo, una medida totalmente irregular, ilegal, inconstitucional. No tienen por qué cerrar eso. Un grupo de personas, ¿verdad?, que obviamente tienen todo el derecho de defender sus intereses, van a cerrar una oficina pública. Esa oficina no es de ellos. Esa es la oficina de todos los paraguayos. De todos los paraguayos. ¿Verdad? Viene una persona del interior y tiene un problema y quiere pagar, supongamos, ¿verdad?, su deuda porque ya le cerraron de alguna manera el servicio eléctrico, no tiene electricidad. Y se encuentra que un grupo de personas cerraron la ANDE. La pregunta es, y esta es una pregunta de orden moral, Bruno. Sí. ¿Está bien que un grupo de personas cierren una casa que es la de todos, pagada por todos, y que yo no pueda hacer uso de esa casa? Eso está muy mal. La respuesta es vos lo acabas de dar. Correctamente lo diste. Bueno, una consulta. ¿Y la actuación de la policía reprimiendo a manifestantes, estuvo correcta la policía en ese aspecto? Pero por supuesto que estuvo bien. Mira, el tema pues es aquí, el mensaje de lo políticamente correcto. Tenemos que ya evitar, Bruno. Es como se dice, el que las hace las paga, ¿verdad? Si una persona quiere violentar... Perdón, ese es de la ANDE, ¿verdad? Esto ahora en la ANDE. ¿Qué tiraron ahí? Un cascote. Esos son los funcionarios de la ANDE que ahora cerraron las puertas de la ANDE.
no está tirando precisamente, no sé, un globito de agua, ¿verdad? Desarman ahí las plazas o lo que sea, porque sacan ladrillos de donde sea y tiran. Es un salvajismo total y absoluto. Entonces ahí, Bruno, ahí hay que interpretarlo de lo que dice la Constitución. La policía tiene la obligación de resguardar el orden público. Sí. Porque si no, si nosotros le desarmamos a la policía bajo el discurso de la izquierda, bajo el discurso nomás de que todo, pues se puede hacer todo lo que a alguien se le ocurra, pues entonces quiere decir que va a cundir la anarquía, ¿verdad? Va a cundir una suerte de Torre de Babel. Así mismo, el desorden absoluto. Sodoma y Gomorra. También. Sodoma y Gomorra, una Torre de Babel, donde la confusión campea para que los radicalizados de alguna manera empiecen a emerger. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proyecto de ley, los camiones de la Andes cierran el paso. Ahí está. Y esos camiones no son del... ¿Esos camiones de quiénes son? Son de ellos. Esos camiones son pagados por los contribuyentes paraguayos. Claro, qué increíble. Entonces ellos no pueden usar, entonces que usen sus vehículos. Y decime, y la policía en este caso no puede actuar contra esa acción. Pero de por estos supuesto señores que de la tiene que Ande. actuar. El vehículo que está allí cerrando una ruta, una calle. Son varios. O estos vehículos están sencillamente, y es cuestión de lógica, de sentido común, están transgrediendo las leyes y la Constitución del Paraguay. Sí. En consecuencia, aquí, señores, o somos todos iguales ante la ley, o vamos a crear nomás un grupo de privilegiados. Unas castas. Las castas, ¿verdad? Privilegiados que pueden nomás dar dinero a una empresa comercial y cargarle sobre la espalda a los mismos jubilados que ellos dicen defender y que en realidad no los defienden. Bueno, querido Víctor, muchísimas gracias. Víctor Pavón, con nosotros, una eminencia, abogado, economista, periodista, investigador, político, y tuvo repercusión ayer lo que dijiste. Vos te diste cuenta que... Mucha repercusión. Y mucho... hoy también. A mí me gusta mucho eso porque es una forma un poco de expresar una idea en la que obviamente las aguas están siempre divididas, ¿verdad? Algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Con lo que yo no estoy de acuerdo, Bruno, y aprovecho también esta oportunidad, estos últimos segundos, en aquellos que salen totalmente del tema y que no entienden de lo que estamos hablando. Por ejemplo, leí una parte que decía: yo siempre lo creía usted un liberal libertario y ahora defienda al Estado. ¿Sí? Bueno, cuando que en realidad ese no era el tema. El tema era, ¿tenemos que cumplir o no la Constitución? El artículo 95 dice algo. Y si el Estado hace bien su trabajo, ¿qué quiere decir? Y ahí pues está el tema. Palo porque boga, palo porque no boga. Entonces, sea, si el Estado hace o el gobierno actual hace algo, claro, puede estar bien o puede estar mal, automáticamente está mal lo que puede hacer el Estado. Así mismo. Entonces quiere gobierno. decir que ya no tenemos que tener policía, entonces. Claro. Entonces la policía ya no tiene que hacer nada cuando un vehículo o un grupo de bandoleros cierran, en este caso, ¿verdad?, la ruta y la calle. Sí. Porque supuestamente yo no quiero que haya Estado. No. Una cosa es la filosofía política, la cual tenemos que seguir divulgando, pero otra cosa es lo que hoy tenemos. La Constitución Nacional establece la necesidad de una superintendencia. Yo puedo estar o no de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, como vuelvo a decir, con lo que establece la intervención del Estado. Pero el proyecto de ley del Ejecutivo elevado al Congreso, en el cual se hizo la audiencia pública, vuelvo a insistir, es necesario que se apruebe, porque nosotros tenemos que ordenar, establecer reglas de juego. Un gran premio Nobel de Economía, Douglas North, que ganó el Nobel de Economía siendo abogado, Bruno, él decía que las reglas de juego en la economía, en la política, en un país, incentivan o desincentivan las inversiones. Esto va a incentivar las inversiones y va a cuidar del dinero, especialmente de la gente más pobre de este país. O sea que vos proponés
ideas y naturalmente, como bien dijiste, están aquellas personas a favor o no de lo que uno propone. Pero mucha gente te tilda de que vos sos el Estado. Que yo soy el Estado. Yo soy el Estado. Era una especie de Luis XVI. ¿Te acordás? L'État c'est moi. El Estado soy yo. El Estado. No. El Estado soy yo. Por fortuna nosotros vivimos en una democracia constitucional y tenemos que vivir en una república donde todos somos iguales ante la ley, no debe haber privilegiados y se tienen que establecer reglas de juego. Y esta regla de juego que está en la Constitución se tiene que llevar a cabo.